la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios para la Comunicación Social y Tecnologías Libres de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentan Tercer Seminario Internacional, la batalla comunicacional en América Latina, del 27 al 29 de junio de 2022. Construyamos juntas y juntos un nuevo modelo comunicacional emancipador, nuestroamericano y global. Hola compas, saludos. Ante todo, muchísimas gracias por esta invitación a poder charlar con ustedes a propósito de este tema de la comunicación que es muy relevante y necesario en los tiempos actuales. Mi nombre es Alcides García Carrasana, vengo del Centro Memorial Martin Luther King de Cuba y de la Secretaría Operativa de ALBA Movimiento, coordinando el Frente de Comunicación en los últimos 8 años. Ante todo, disculparnos, ¿no?, por la premura, o digamos, por no hacer un video, digamos, mucho más elaborado, pero les hablo acá desde Argentina, donde terminamos la tercera asamblea continental de ALBA Movimiento y ciertamente los tiempos se nos han comprimido bastante, pero teniendo en cuenta la importancia de este encuentro y de esta invitación, no queríamos dejar pasar por alto atender la posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas que son fruto de los debates que nos hemos dado en los últimos años desde ALBA Movimiento en torno a los temas de comunicación. Hay un primer aspecto que quisiera compartir y es esa reflexión de lo que siempre hacemos, ese diagnóstico, la coyuntura, el momento político en donde estamos y qué papel tiene la comunicación en este momento político. Si hace un tiempo atrás se hablaba de muchas amenazas desde el imperialismo y desde el capitalismo neoliberal, hoy la comunicación está como en el centro del epicentro de las nuevas formas y variantes con que el imperialismo intenta atacar y de hecho ataca a nuestros pueblos y a nuestros procesos revolucionarios, a nuestros procesos de izquierdas y a todo el campo popular. Por tanto, hoy estamos en un franco proceso de batalla mediática, pero yo le pongo el término más que mediático, toda una batalla comunicacional que es ideológica, que es política, que es simbólica y que apela a los sentidos, a las percepciones, a las manipulaciones, y en ello las fuerzas comunicativas y mediáticas que responden a los intereses del imperio y del capitalismo tienen un gran camino andado, tienen toda la tecnología y medios, tienen financiamientos y obvio que entonces la utilizan en contra de nuestros pueblos. Atilio Borón decía por el año 2015 en Bolivia, en un evento que tuvimos acceso a esa conferencia, esa charla que dio Atilio Borón, y hacía la anécdota de que en Estados Unidos habían llamado a un general de 4 estrellas en el Pentágono para pedirle un poco como consejos en dónde invertir presupuestos militares para la lucha contra insurgentes en el mundo. Y este general de 4 estrellas le dijo que la guerra hoy, aunque no se dejaran de usar las armas, los cañones, los aviones, hoy la plata había que ponerla en los medios de comunicación para poder socavar precisamente los procesos de izquierda y los procesos revolucionarios, los procesos insurgentes. Esto quiere decir que el imperialismo no agota ninguna de las herramientas que tiene y como mismo fortalece toda su pertrecho militar, también fortalece todas sus armas en la batalla comunicativa. Y decía Atilio Borón en esta reflexión, tal vez para muchos les pueda parecer algo muy fuerte, pero él decía: hemos perdido la batalla cultural frente al capitalismo.
y de momento cualquiera puede frenarse, pero también decía, entre más nos demoremos en reconocer que hemos perdido esta batalla cultural, más tiempo demoraremos en pertrecharnos, fortalecernos, rearmarnos, reagruparnos para dar nuestra batalla, porque no es una batalla perdida de por siempre. Es decir, hay un retroceso, hay una batalla perdida, pero tenemos todas las posibilidades, todas las herramientas para recuperarnos desde las posturas populares. Pero reitero, y así lo decía Tilio Borón, entre más nos demoremos en reconocer que el capitalismo nos ha ganado esta batalla cultural y que precisamos reagruparnos para podernos enfrentar a ello, más nos demoraremos en encontrar las soluciones. Si existe una gran concentración mediática y comunicativa en sentido general que está dando cuenta de ellos, y los medios de comunicación hegemónicos se han convertido en un actor político más en todo el escenario en cada uno de nuestros países, y ahí lo tenemos muy fehacientemente como Bolsonaro ganó sus elecciones yendo en contra de los medios, sin hacer la campaña tradicional. Sin embargo, puso sus millones en una gran campaña a través de WhatsApp y ganó ampliamente las elecciones. Pero también lo hizo Bukele, una persona sin una afiliación política real que viene de las disidencias de izquierda y sin embargo se apropia de un partido, hace un uso perfecto de las redes sociales y termina ganando también en primera vuelta. Y Trump es otro de los ejemplos más notorios, que le fue con todo a la prensa tradicional. Cualquiera lo tildaría de loco, pero él para nada, es decir, estaba perfectamente centrado en lo que él quería lograr e hizo un manejo súper adecuado de la comunicación y terminó ganando esas elecciones. Y la manera en que se comportó, incluso cuando Michael Burry le pregunta que él armaba las tormentas, que cómo se sentía, y él le decía, porque es que yo soy la tormenta, y ahí en ese espacio de tormenta es en donde él podía desplegar mejor sus herramientas, y buena parte de sus herramientas estaban en esa formación de conflicto, entrar, salir, y cómo utilizaba la comunicación y los medios de prensa en su favor, y evidentemente le dio resultado, porque terminó con su base política del partido incluso no solo mantenida, sino mejorada, y al extremo que incluso me atrevo a decir que hoy, si hoy se hicieran elecciones en los Estados Unidos, ganaría Trump de nuevo ampliamente, aunque desde las perspectivas de izquierda estemos comprendiendo que ha sido una de las peores cosas que le ha pasado al mundo, la llegada de Trump al poder por esa visión fascista radical. Sin embargo, captó el interés de las mayorías, y no solo dentro de Estados Unidos, y en buena medida ha sido por la correcta utilización de la comunicación y los medios de prensa. Ese es el panorama, un panorama complicado de avance de la derecha, de retrocesos de algunos procesos de izquierda y populares, pero a la vez se ve, y así lo analizamos en la Asamblea de ALBA Movimientos acá, un despunte, una contraofensiva que es preciso articular, mover, que es preciso profundizar para poder avanzar en la lucha desde los pueblos. Y en esa lucha la comunicación tiene un papel relevante. Por tanto, valdría la pena la pregunta, ¿qué hacemos desde el campo popular para dar esta batalla comunicativa? ¿Cómo lo estamos mirando? ¿Cómo lo estamos entendiendo? Yo les voy a compartir las ideas de las reflexiones que hemos estado realizando desde ALBA Movimientos a lo largo de estos años. Voy a partir de una anécdota que me sucedió acá en Argentina y creo que ilustra un poco la lógica de por dónde pudiéramos transitar. Me invitaron a dar un taller de comunicación desde la filosofía de la educación popular, que tiene como requerimientos así específicos, y cuando llegamos era un salón que había unas 100 personas, sin apenas espacios, digamos, para poner una silla más, y yo me quedé muy choqueado porque digo, ¿cómo hacemos educación popular aquí, no? Y rápido desmontamos lo que teníamos pensado hacer porque no procedía metodológicamente de acuerdo al espacio y la cantidad de personas, pero sí aplicando la esencia de la educación popular. Hicimos toda una prealimentación y en el espacio en donde estaba conformamos 3 grupos.
un grupo que iba a mirar los medios hegemónicos, un grupo del medio que iba a mirar los medios del campo popular, y el tercer grupo iba a mirar sus propias redes sociales. Y el tema a cuestión, a observar, era la agenda comunicativa mediática contra Venezuela en ese momento, que estaba teniendo, siempre lo ha tenido, pero en ese momento particular estaba teniendo un ensañamiento muy agudo. Y le dimos tipo 20 minutos, media hora, para que hicieran ese testeo de por dónde iban esa agenda mediática contra Venezuela en los medios hegemónicos, los medios populares, y qué estaba sucediendo en las redes sociales. Como a los 10 minutos, el grupo que fue a testear los medios hegemónicos ya tenía la idea clara de cómo era la matriz de opinión en contra de Venezuela. 30 minutos y le tuvimos que dar 10 minutos más, todavía el grupo que estaba analizando los medios populares no lograba identificar una matriz de opinión, una agenda de defensa de Venezuela. Había muchos artículos que hablaban de Venezuela, que defendían a Venezuela, pero cada uno desde su perspectiva, con textos densos, no siempre buena gráfica, no siempre la mejor fotografía, no siempre los titulares más atrayentes, y por eso demoraron tanto en ponerse de acuerdo qué estaba sucediendo. Y el tercer grupo, lamentablemente, muchas veces para criticarlos, otra porque lo seguían, los contenidos que estaban llevando a las redes sociales era precisamente la matriz de opinión de los medios hegemónicos. Eso nos dio una enseñanza de cuánto tenemos que aprender, reagruparnos, construir desde el campo popular para poder dar esa batalla contrahegemónica, y que implica la construcción de medios propios, pero también la apropiación de las redes sociales. Y aquí venía otra pregunta: ¿qué hacemos? ¿Comunicación o hacemos periodismo? ¿A dónde va la comunicación que hacemos desde los movimientos populares? ¿Nos concentramos entonces más a hacer cobertura de la agenda política que tenemos, de las actividades que hacemos en nuestras organizaciones y países? Y haciendo esa cobertura política en nuestros medios, ¿es acaso suficiente para dar esa batalla contrahegemónica que necesitamos en el momento político actual, que tiene la comunicación en el centro del problema? Esas eran preguntas que nos hacíamos y nos seguimos haciendo. Por tanto, ¿cómo valoramos la comunicación en nuestros procesos populares? ¿Lo valoramos como el grupo de periodistas o personas que escriben notas, hacen una foto, postean, y en medios impresos, radiales, televisivos, medios propios, o en medios en internet, o la apropiación de las redes sociales? Esa posteo de textos, fotos y videos, ¿esa es la comunicación que necesitamos? ¿Es toda la comunicación que necesitamos? Esto valdría muchísimas reflexiones, porque caeríamos entonces en la necesidad de ver a la comunicación como un actor político más, valorar, priorizar la comunicación política y la comunicación estratégica, que es mucho más que un grupo de compañeros y compañeras publicando materiales en medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Y qué sería mirar la comunicación desde un punto de vista político? Pues en primer lugar, saltar la percepción o la visión reducida de una comunicación centrada en los medios de comunicación. Y esto no lo digo yo, hay todo un análisis teórico que, obvio, por la lógica de lo que estamos charlando acá y el sentido de lo que le queremos dar, no vamos a atiborrarlo de descargas teóricas, ¿no? Sino más bien intento puntear algunos elementos fundamentales, pero te digo, no es porque lo diga yo, es que hay detrás todo también un cuerpo de construcción teórica que dice que la comunicación que necesitamos no debe estar única y exclusivamente centrada en los medios. ¿De qué estamos hablando entonces? Sería ampliar el horizonte de la comunicación, sería una comunicación para la propia organización de nuestros procesos de lucha, de nuestras propias organizaciones, y eso implica entender cómo nos comunicamos para nuestra propia orgánica, cómo establecemos nuestros espacios de encuentro, de reunión, cómo dialogamos con la militancia, cómo sensibilizamos, en fin, cómo construimos orgánica. Y eso implica mirar una comunicación que sería lo más
cercano a la comunicación institucional u organizacional que aparece en las lecturas teóricas. Pero implica mirar la comunicación también como un proceso formativo en sí y la comunicación para la formación. Eso le da otra dimensión a los procesos de comunicación que nosotras y nosotros debemos hacer desde nuestras organizaciones. Comunicación para la movilización implica cómo me armo de mi estructura comunicativa para contribuir a la movilización popular. Obvio que es también comunicación para la información, comunicación para la propaganda, que es necesaria y es la que tradicionalmente estamos haciendo, y también la comunicación para la propia lucha, como este eje de lucha en la batalla que tenemos en el contexto político actual. Pero para poder armar todo este andamiaje de comunicación se precisa pensar la comunicación desde el punto de vista estratégico. No puede ser el hacer comunicación de cobertura. Hay que pensar muy bien la comunicación. Como decía Martí, si la guerra que se nos hace es a pensamiento, ganémoslas a pensamiento. Por tanto, hay que pensar nuestra comunicación, y eso hay que dedicarle tiempo, espacio, organización, recursos, compañeros y compañeras que puedan pensar esa comunicación. Como, reitero, también hay que formar a las personas para poder dar esta batalla desde la comunicación. Y cabría entonces la pregunta: ¿cuál es la prioridad real, política, estratégica que nuestras organizaciones le están dando a la comunicación? Hay veces que priorizamos muchísimos otros aspectos, digamos, priorizamos un gran evento, una gran movilización de calle, y somos incapaces de priorizar los sentidos de comunicación, las lógicas de comunicación, los equipos de comunicación, las matrices que vamos a defender, la tecnología que eso lleva, los recursos de todo tipo que eso lleva. Entonces, ¿en qué medida en verdad estamos priorizando políticamente la comunicación en nuestros espacios, nuestros procesos populares y de izquierda? Por el otro lado, implica formación, apropiación, para poder producir esta comunicación con nuevas lógicas, nuevas estéticas, nuevos sentidos, que sean capaces de decir, pero también de interpelar a públicos claves que necesitamos trabajar. Y aquí viene también otra pregunta: ¿en qué medida estamos pensando en los públicos para los cuales necesitamos desplegar todo nuestro potencial comunicativo? ¿En verdad tenemos identificados estos públicos? ¿Los conocemos? ¿Sabemos cómo llegarle tanto por medios, canales, como por el discurso, la estética, para poder lograr lo que necesitamos? Lograr sensibilizar, formar, articular, sumar en estos públicos. Y aquí se nos presenta otro gran problema. Muchas veces la comunicación que hacemos no es capaz de llegar como se debe a nuestros públicos orgánicos militantes. Aquí hay un primer escollo que tendríamos que salvar, y de ahí los referentes políticos, la dirigencia de las organizaciones se convierten en un actor clave del proceso comunicativo. También los medios, pero apelar a todas las potenciales opciones de comunicación, el acercamiento directo, las reuniones, la marcha, las convocatorias, los medios propios que tenemos, los medios públicos, las redes sociales, los procesos culturales, la música, la danza, la poesía, la narrativa en sentido general. Todo eso tiene que convertirse en un gran andamiaje comunicativo, pero que defienda una matriz, que defienda una lógica que ha sido pensada desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico, para poder llegar a esos públicos. Pero hay un público que es el no organizado, el público que que no milita. ¿Cómo le llegamos a ese público que es la gran mayoría en nuestros países? ¿Cómo interpelamos esos públicos para ganarlo a nuestras causas? Ahí tenemos otro gran desafío. Y tenemos incluso el desafío de dialogar, de hablar, de interpelar a los públicos que siguen a los medios hegemónicos y que defienden la matriz hegemónica de la derecha. Porque cuando en nuestros medios o en nuestros procesos comunicativos publicamos algo, ellos vienen a atacarnos a nuestros espacios. Por tanto, deberíamos de tener y construir la capacidad de ir a atacar también a sus espacios
desmontar su matriz de opinión e instaurar la matriz de opinión que necesitamos desde el campo popular. Y eso implica ponernos de acuerdo, construir agenda comunicativa y producir comunicación en una estética, en un contenido, en un discurso que pueda competir y desarmar a la matriz de opinión de la derecha. En esto, y ya voy cerrando, les comparto otra anécdota que nos sucedió en Ecuador. Y me hacían una pregunta sobre el papel de la comunicación y cómo interpelar a las mayorías. Y yo le hacía a ellos una pregunta. A ver, en el mapeo, y este es un ejercicio que después repetimos en varios países y tuvimos un resultado similar. Yo le decía, de acuerdo a su criterio, ¿qué % de la población ustedes creen que es de izquierda, convencida, militante? Y se produjo un debate, ¿no? Unos que sí esto, unos que sí tanto. Bueno, quedó en un consenso que entre el 5 y el 15% de la población. Y le hacía la pregunta, ¿qué % de la población ustedes creen que es de derecha, radical, convencida, que sigue sus patrones y sus conductas y lo apoya? En buena medida quedamos también que entre el 5 y el 15%. Quiere decir que entre el 90 y el 70% de la población está en las mayorías, que no son organizadas ni para derecha ni para izquierda. Y estas mayorías fluctúan en dependencia de cómo se mueve el contexto y en este momento actual de cómo los medios y la comunicación es capaz de influir en esas mayorías para venderle este discurso. ¿Qué hace entonces? Nuestros medios populares tienen incluso problemas para llegar a ese propio campo popular, a veces lo logra y logra calar un poquito más en esas mayorías. ¿Qué pasa con los medios hegemónicos que tienen todo el potencial, el poder y cubren las mayorías? Y así es como perdemos elecciones donde no deberíamos perderlas, así es como instauran matriz de opinión y contradicen y nos afectan en nuestras lógicas en aquellos lugares en donde no deberían hacerlo y se prestan para generar confusión a través de la manipulación para comerse el cerebro a las personas y que nuestros procesos populares, revolucionarios de izquierda siempre estén como a la defensiva o llevando la peor parte dentro de esta batalla comunicacional, ideológica, simbólica y cultural. Y de ahí recalcamos la importancia de que necesitamos construir una plataforma comunicativa contrahegemónica desde el campo popular y que debemos dejar de ver estos procesos de forma reduccionista, de forma fragmentada y tenemos que ir a producir comunicación de forma colaborativa, articular nuestros procesos comunicativos, formarnos de una manera mucho más contundente y adecuada para poder enfrentar esta batalla. La construcción de una articulación comunicativa, popular, contrahegemónica, se yergue, se planta como una necesidad desde el campo popular para poder dar esta batalla. Y desde Alba Movimiento lo tenemos como debatido, lo tenemos asumido y es la apuesta a la que estamos haciendo, es la lucha a la que estamos yendo y debemos resignificar los espacios nuestros, debemos fortalecer los espacios nuestros en cada organización, los procesos comunicativos con esta dimensión más amplia en cada país y de ahí irnos a articular estos procesos contrahegemónicos a un nivel continental. Desde Alba Movimiento tenemos experiencias de articular varios de estos procesos, pero todavía de una manera muy insuficiente, incluso articular procesos con medios mucho más amplios como es Telesur, como es La Jornada, como es Hispan TV, como es RT en español, y da resultados. Y cuando asumimos una agenda común de lucha y a eso le impregnamos una comunicación también articulada, popular y contrahegemónica, solemos llegarle de una mejor manera a más público y estaríamos estableciendo una mejor correlación de fuerzas en esta batalla comunicativa. Tenemos otro gran desafío y es articular estos procesos a un nivel suprarregional y aquí es donde entra la Asamblea Internacional de los Pueblos que unifica
a procesos del campo popular de los continentes africanos, de Asia, de Medio Oriente, de Europa, y que tiene un brazo comunicativo muy fuerte, muy potente, y que ha demostrado que también le podemos llegar desde la comunicación a competir como un sujeto político más en el complejo escenario que estamos teniendo hoy en el mundo. Por aquí algunas de las ideas que les quería compartir y reafirmar la importancia, la necesidad de que prioricemos, asumamos una comunicación política, estratégica, de que le demos prioridad, de que produzcamos comunicación de forma intencionada, articulada, con buenas estéticas, buenos discursos para llegar a la diversidad de públicos que necesitamos llegar, y por supuesto realizar esta comunicación de forma articulada en esa gran plataforma de comunicación popular contrahegemónica en el complejo momento histórico que están viviendo nuestros pueblos. A ustedes las gracias por esta oportunidad, por haber compartido estas ideas, y quedamos atentos para poder seguir compartiendo, construyendo desde cualquier espacio que sea necesario. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios para la Comunicación Social y Tecnologías Libres de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentaron Tercer Seminario Internacional, la batalla comunicacional en América Latina, del 27 al 29 de junio de 2022. Construyamos juntas y juntos un nuevo modelo comunicacional emancipador, nuestro americano y global.